Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos ven aquí hasta ahora aquí en una radio. Bienvenidos a este espacio de charla que tendremos con Camilo Castaño, Daniel Castaño, comunicador social y periodista, con magíster en desarrollo social y educativo, además de trabajar como director de marca y comunicaciones en Enseña por Colombia y trabajar con organizaciones cívicas y sociales como lo es Aldeas Infantiles SOS por Colombia, que un resumen muy breve que basa su trabajo en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y también, entre tantas cosas, pone en marcha un modelo de trabajo centrado en crear entornos familiares protectores. Dicho esto, bienvenido Camilo a la Universidad Autónoma de Bucaramanga y bienvenido a una radio. Gracias por dar una respuesta positiva a esta invitación para ser parte de este diálogo. Hola, buena tarde para todas y todos. Pues muchas gracias por la invitación y espero que podamos conversar ampliamente sobre el tema que has preparado para el día de hoy. Claro que sí. Bueno, el tema que tenemos para esta tarde, la noticia, si bien Camilo sabe y todos los que nos están escuchando, en el mes de marzo, 25 24 de marzo, sin temor a equivocarme, sale esta noticia de que el castigo físico a menores de edad quedaría prohibido en el país, pues se pasó a sanción del presidente Iván Duque. Eh, quedó, o sea, se firmó o las noticias salió de que el Congreso la había aprobado y que esta ley reformaría el artículo 262 del Código Civil colombiano en el que se establece lo siguiente, abro comillas: los padres o la persona encargada del cuidado personal de los hijos tendrá la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos moderadamente. Lo anterior indica que actualmente se permite, digamos, esa palmadita, ese chancletazo que decimos coloquialmente para corregir a los menores en la crianza. Ahora con esta nueva ley eh, nominada ley antichancleta, quedará prohibido el maltrato físico como manera de corrección a los hijos. Entonces, Camilo, desde su trabajo como periodista en el desarrollo social y educativo, en su trabajo con Aldeas Infantiles SOS por Colombia y con base en las situaciones y las experiencias que ha tenido con estos niños, ¿cree que el problema radica en cómo los padres colombianos, en este caso, corrigen a sus hijos? Pues el problema, la verdad, es mucho más amplio y es mucho más de fondo. En verdad no es como los padres castiguen a sus hijos o los corrijan, sino es la perspectiva que tenemos a nivel histórico acerca de la infancia, acerca de los niños y las niñas. Estamos en una sociedad y en un mundo que se ha concebido netamente de manera adultocentrista. Es decir, que ha concebido y ha pensado que los niños y las niñas no sienten, no piensan, no entienden, no oyen, no dialogan, no participan. Y que la única forma que tenemos nosotros los adultos para comunicarnos con los niños, para que aprendan, para que entiendan, es a través del golpe y de la palmada, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva adultocentrista, como que pensamos netamente que los niños y las niñas son sujetos que todavía les cuesta muchísimo entendernos y que por eso recurrimos al golpe o a la palmada. Eso en primera instancia. Entonces, históricamente hemos visto que los niños y las niñas son tomados de esta manera, como que no, es que, no, espérate, no hables de esta manera con el niño porque él no te va a entender. Y por el contrario, los niños y las niñas tienen otra forma de concebir el mundo, de entenderlo, y efectivamente se comunican con nosotros, ¿sí? ¿Qué sucede? Que también hemos sido una sociedad criada a través del golpe, ¿sí? A través de la chancleta, a través del grito, a través del pellizco, y esto lo que hace en nosotros es que normalizamos la violencia como un método de crianza. Entonces mucha gente dirá en ese instante, no, pero es que si a mí no me hubieran golpeado, no me hubieran dado con la chancleta, yo en este instante, yo sería un marihuanero, yo no sería ladrón. Claro, el principal resultado que tiene que te hayan creado a través del golpe y el castigo físico es que lo normalizaste y aparte de eso lo empiezas a replicar. Entonces no tiene lógica que si nosotros buscamos que nuestros hijos o los niños que tenemos más próximos a nosotros nos respeten, nos traten con amor, que no sean violentos, pues los criemos de manera violenta, perdón. Entonces, en verdad el problema va, uno, cómo concebimos a los niños y las niñas en el mundo, ¿sí? Y dos, que naturalizamos la violencia y es lo que empieza a hacer que la repliquemos en nuestras prácticas de crianza. Bueno, lo que tú dices es muy importante y va de pronto a lo que te quiero preguntar ahorita y es de pronto métodos de cómo o para que los padres entiendan o aprendan un poco a corregir sin la necesidad de la violencia física, ¿no? Y este proyecto fomenta eso, la creación de una estrategia nacional pedagógica, precisamente para que los padres encuentren nuevas herramientas y aprendan a corregir sin esa violencia. Entonces, te pregunto, ¿cuál crees que podría ser una buena estrategia para que se lleve esto a cabo?
Bueno, en Colombia desde varios años se viene hablando de algo que se llama la crianza positiva o la crianza participativa. Y hay varias organizaciones que lo han tenido en cuenta. Entonces tú encuentras a Red Papás, encuentras a Save the Children, encuentras aldeas infantiles SOS Colombia, e incluso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿no? Entonces promueven que existe una crianza positiva. Esta crianza positiva parte de la premisa que los niños y niñas sí entienden, ¿sí? Que el grito lo único que hace es generar mayor miedo y no estás aclarando nada. Y a partir de ahí empiezan como una serie de tips y recomendaciones para los papás y pues para las mamás o para las personas que estén acompañando el cuidado de los niños y las niñas. ¿Qué es lo que dice aquí un poco? Y es, primero, si quieres enseñar, enseña a través del ejemplo. Dos, una cosa es el castigo y otra cosa es la corrección. Cuando estamos hablando del castigo, estamos hablando de algo punitivo, ¿sí? Algo que se ha acostumbrado en nuestra sociedad y es netamente como si te comportaste mal, entonces yo te encierro, te golpeo, te pellizco, te quemo las manos, te doy correa, te meto al agua fría, si estás llorando demasiado, entonces toma tu baño de agua fría porque es que tienes que aprender. Y en esa lógica, esto no funciona, porque lo que hace es que, lo que veníamos hablando, se generan conductas más violentas. En este caso, lo que dice usted es como el adulto, y en este caso, como adulto, usted también tiene cierta experiencia en la vida, usted es el que debe tener la calma, ¿sí? Y empezar a crear espacios de diálogo y confianza con el niño y con la niña, ¿sí? Y eso que dice un poco, como póngase en los zapatos y recuerde un poco lo que es ser un niño y una niña. Un niño y una niña todo el tiempo está explorando, todo el tiempo tiene preguntas, y es mucho más factible que un niño entienda que esto no se debe hacer si le explicas el por qué no se debe hacer. Dos, si le explicas a través de tu ejemplo. Tres, si cambias tus palabras negativas por actos positivos. Entonces tú no le dices, no, 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 no vaya a agarrar eso porque se daña. Le estás hablando desde el miedo. Mientras que si le dices, hey, espérate, ¿quieres cogerlo? ¿Quieres verlo? Vamos a explorarlo juntos, ¿sí? Vamos a reparar esto juntos. Y en tercera medida, empezar a tener acuerdos con los niños y las niñas y a cumplirlos en esa lógica. ¿Qué pasa en nuestro contexto? Que nos dicen, no, ¿sabe qué, Dana? Usted le fue muy mal en el colegio, entonces no va a ver televisión este fin de semana. Ujú. No, pero entonces al rato, el papá te ve por allá solo y dice, ay, bueno, ya, Dana, venga, vea televisión. ¿Qué pasa con el niño? El niño empieza a entender que los acuerdos o que lo que ya se acostumbra es que tu papá se enoja, el papá se enoja, la mamá se enoja, dice que te va a castigar, ¿cierto? Y por el contrario, lo que hace es que se incumple su palabra, ¿no? Entonces la corrección debe ser en la lógica de lo que ha pasado por la vida del niño y de la niña, ¿sí? ¿Qué pasa en nuestro contexto? Que al niño o la niña le gusta mucho la escuela de fútbol y él perdió inglés por estar viendo televisión y le quitamos la clase de fútbol, ¿no? Lo más lógico debería ser suspender la televisión, llegar a este acuerdo, dialogarlo sin necesidad de llegar a los golpes, al grito, al chancletazo, al pellizco. Eh, Eso es como inicialmente lo que habla un poco estas propuestas de formación a padres que dice crianza positiva, ¿sí? Entendiendo las etapas de la infancia, qué es lo que se viven en esos momentos y en esas instancias cuando eres niño o niña. Entonces creo que también parte un poco ahí desde la empatía. Y lo otro que esto, pues ya vamos a ver más adelante, pero son los efectos que esto va a generar en el desarrollo de un niño o una niña cuando ha sido sometido al estrés del golpe o del castigo físico. Bueno, y aunque esta ley se aprobó por una gran mayoría en su momento del Congreso, también durante su trámite en el Congreso tuvo reparos de algunos sectores públicos. Por ejemplo, el senador de Colombia Justa Libre, John Milton Díaz, comentó lo siguiente: aunque este proyecto de ley tiene una buena intención y está invadiendo terrenos que el Estado no debe invadir en términos de las libertades que tienen los padres de familia. Entonces, ahora le pregunto, ¿usted cree que el Estado debe tener opinión acerca de cómo los padres crían a sus hijos? Ellos tienen esa potestad para invadir como este terreno en las familias colombianas. Más allá de entender que el Estado tiene esta potestad o no, es que primero debemos comprender y entender que los niños y niñas no son propiedad privada. ¿Sí? O sea, yo no le pertenezco a nadie. Pese a que digan, eres mi hijo, eres mi hija, tú eres un cuidador o el responsable de la crianza, pero el niño no te pertenece, no es un objeto, ¿no? Y aparte de ello, existe una norma o un acuerdo a nivel mundial, que es la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, que en Colombia la hemos acatado y varios países también. Y desde allí hay algo que tiene la Convención y nos menciona el interés superior del niño y de la niña. Y cuando hablamos del interés superior del niño y de la niña,
nos estamos refiriendo a que debemos poner la calidad de la vida, debemos poner la voz del niño o de la niña en el centro antes de tomar cualquier decisión que corresponda a ellos y ellas. Entonces, ¿sí? Tú no puedes hacer como una asociación de, esta es mi casa, aquí está el niño, aquí está mi hijo, y yo en mi casa le pego y lo golpeo, hago lo que yo desee, ¿sí? Porque el Estado no se va a meter porque es mi hijo, no, porque esto está afectando el derecho a los niños y niñas a crecer de manera protegida, a tener una vida digna, ¿sí? A la salud, porque obviamente el castigo físico va directamente con implicaciones en su desarrollo integral, que es también lo que hablamos nosotros. Entonces, sí, el Estado colombiano sí debe tener una injerencia acerca de cómo los niños y niñas están viviendo su infancia, ¿no? Porque si no, estaríamos justificando que exista un papá o una mamá que abuse sexualmente de su hijo o de su hija, y como hace parte de sus métodos de crianza, entonces el Estado no puede ingerir allí, ¿sí? Entonces, si escuchamos un poco lo que veníamos hablando desde la Constitución y todo ello es corrección más no castigo, ¿sí? Y la corrección no implica el golpe o el castigo físico, ¿sí? Pueden haber diálogo, puede haber acompañamientos, pueden haber sanciones entre padres e hijos, ¿sí? Pero lo que no debe llegar es el tema del golpe, del maltrato, de la cachetada. Es un poco, por ejemplo, lo siguiente, vamos a ponerlo entre nosotros. Yo estoy dictando una clase en la universidad y Dana llega tarde. Entonces Dana llega tarde y yo lo que hago es enfrente de su clase darle un bofetón, ¿no? Ujú. Si yo hago esto, inmediato el mundo va a decir, oiga, Daniel, ¿qué le pasa? ¿Por qué hace esto? Digo, no, 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 es que yo le estoy enseñando a Dana a que no llegue tarde. Entonces toda la gente va a decir, no, Daniel, pero es que se puede dialogar, se puede hablar con Dana. Cuando esta situación se presenta en los adultos, decimos, sí, se puede hablar, no hay que llegar a la violencia. Pero si es a los niños, lo traspolamos y decimos, no, es que sí, tiene que entender a través del golpe. Si estamos cenando juntos, yo soy tu papá, y ahorita en esta época de adultos tú riegas el jugo, lo primero que yo voy a decir es, no, Ana, no te preocupes, te distrajiste, traigo una servilleta y limpio. Pero si es un niño o una niña, si ve a Ana por andar jugando, ¿no se da cuenta? Entonces la golpeo o la grito enfrente de los demás, que es otra forma también de violencia, ¿no? Ujú. Verbal y la humillación en público. Entonces, como que esto que implica, como que nos pongamos en los zapatos de los niños y de las niñas y también digamos, sí, los derechos de las niñas prevalecen sobre el resto de los derechos, deben estar en el centro y cualquier cosa que le atañe a los niños y las niñas, si los adultos más próximos no son capaces de protegerlos, el Estado, que en últimas también somos todos, debería tener cierta injerencia. Bueno, siguiendo por el hilo de todo esto del Estado y si tiene potestad o no, recientemente el ICBF reportó 784 menores con desnutrición aguda, con desnutrición aguda. Entonces mi pregunta es, Camilo, ¿por qué en un estado, pues en un país donde mueren tantos niños por diferentes motivos, donde el Estado de pronto no protege esa parte, ¿por qué ahora este afán, por qué cree usted que este afán ahora por preocuparse por la salud física en los hogares, cuando un reporte de 184 menores de edad muertos por no tener alimento? Bueno, aquí yo voy a hacer como, digamos, una precisión, y es que tampoco podemos llegar a decir, claro, tenemos en Colombia como ciertos retos y desafíos estatales para garantizar completamente los derechos de los niños y de las niñas, ¿no? Pero pues existen diferentes esfuerzos que se hacen desde el Estado para que los niños y las niñas no lleguen a este tipo de circunstancias o instancias, ¿no? Entonces el ICBF tiene todo un tema que es cuando una vez ha recibido la denuncia de un niño o una niña que está siendo vulnerado en cualquiera de sus derechos, va, revisa y entra en el PART, ¿sí? Que es el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, y desde allí se hace todo lo posible para que el niño o la niña empiece a tener sus derechos garantizados, y es un proceso muy amplio. Las acciones de negligencia, de violencia, de maltrato, no solamente corresponden al Estado, ¿sí? O sea, no solamente corresponden a lo que nosotros denominamos el ICF en este caso, que es el ente gubernamental que se encarga de todo el tema de infancia y adolescencia en nuestro país, sino que también implica las familias, una red de apoyo, ¿sí? Y problemas aún más grandes y problemas sistémicos. Entonces, desde allí tenemos que pensarnos en, por ejemplo, una familia que tiene que escoger entre mandar a sus hijos a clase o que se alimenten, ¿sí?
o espacios donde no hay oportunidades laborales para las personas, ¿sí? Condiciones de empobrecimiento en estas comunidades y tras derecho un robo de las personas que deberían velar por el cuidado de los recursos en estas zonas, también afecta el tema. Entonces yo creo que en últimas, los niños y las niñas terminan siendo como, por decirlo así, los sujetos que terminan pagando los platos rotos todo el tiempo, ¿sí? Entonces, si hay malas administraciones, si hay malas gobernaciones, si hay buenas decisiones, si no hay buenas herramientas también para las familias, si no hay una red de apoyo para las personas que están criando sus hijos, es muy complicado garantizar los derechos a los niños y a las niñas y cada vez se vuelve más desafiante, ¿no? Porque claro, una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es lo que nosotros deberíamos hacer. Y es el reto y el desafío constante. Por eso es que nosotros tenemos que pensar en un tema de corresponsabilidad, como unos principios básicos de corresponsabilidad. Y es que si no es mi hijo, pero yo veo que el niño está pasando hambre, yo debería estar haciendo algo, ¿sí? Porque también es mi rol como ser responsable de lo que está pasando en la vida de los niños y de las niñas. O denunciar, o prestar ayuda, o mirar de qué manera yo podría estar transformando ese contexto o esa situación, ¿sí? Y es un poco lo que está sucediendo. Entonces, claro, hay como un tema paradójico que dice, no, pero si se están muriendo los niños de hambre, pero versus, porque es que se van a preguntar, a preocupar por lo físico. Y es que en últimas hay muchas acciones y muchos planes que se están tomando y el castigo físico debería ser uno de ellos también, ¿sí? Entonces, y ahí empezamos a hablar de un tema que es mucho más grande, que es el desarrollo integral de los niños y de las niñas y la protección integral. Y cuando hablamos de la protección integral, estamos hablando de todo lo que atañe a la vida de los niños y de las niñas. La educación, la salud, el derecho a un nombre, el derecho a un registro civil, el derecho a una familia, a un hogar que te proteja, que te cuide, que te respete, ¿no? Y esto se entrelaza porque no podemos entender los derechos de la infancia, que es lo que a veces nos pasa, como algo separado. ¿Sí? Derecho a la educación y derecho a la salud, no, que es más importante la salud y la educación, no, están interrelacionados, no se pueden separar y todos son igual de importantes. Bueno, y hablando un poco de la institución del ICBF que tú nombras, eh, ¿crees que esta ley es necesaria en el país basándonos en que ya existen instituciones como el ICBF, que existen mecanismos en contra de la violencia infantil, del maltrato intrafamiliar, que incluso se encuentran en el Código de Infancia y Adolescencia en el país? ¿Crees que es necesario una ley como esta? Sí, yo sí considero que es necesario. Lo que me gusta de esta ley es que no le apunta a que las personas sean castigadas, ¿sí? Porque sería un poco una paradoja como decir yo te castigo si tú castigas, ¿no? En verdad el problema aquí en Colombia es que todo lo resolvemos desde la violencia, esta es mi perspectiva, ¿no? Entonces todo lo resolvemos desde el golpe, desde el grito, desde la patada. eh, y qué tal si empezáramos a formarnos y aprender. Entonces esa es la apuesta que tiene esta ley. Formar para que a los niños y las niñas no se les maltrate, no se les golpee como método de crianza. Entonces yo sí creo que es necesario. A veces en nuestro país no basta con estar hablando y estar haciendo acciones preventivas netamente, sino que también debe estar en un papel y ponerlo en práctica, ¿no? Y ver cómo esto se debe aplicar. Los desafíos y los retos que yo veo acá es exactamente eso. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para replicarlo con padres, con madres, con cuidadores? ¿Sí? Y que en últimas le apuntemos a que los niños y las niñas no pierdan el cuidado de su familia a causa del maltrato físico y de la violencia. Cuando un niño o una niña pierde el cuidado de su familia y puede ser retirado por el ICBF o es retirado por su familia extensa, como padres, abuelos, tíos o primos, el niño ya empieza a tener otros modelos de crianza, otros modelos de comportamiento e incluso puede estar expuesto a otras situaciones de riesgo, que es lo que sucede en nuestro país. Eh, y más allá de esto, cuando un niño o una niña es sometido al maltrato físico, esto genera un nivel de estrés que afecta su cerebro y esto lo que lleva es a que cambie su forma de relacionarse con las demás personas, su forma de pensar y su forma de interactuar respecto a quién es él en el mundo. Entonces ahí viene la baja autoestima, problemas para expresarse, violencia como la primera respuesta para solucionar conflictos, ¿sí? Y obviamente lo que veníamos hablando, una réplica de la violencia. Entonces, si nosotros nos centramos en estas medidas que se están proponiendo desde la pedagogía, transformando las conductas de comportamiento para criar a los niños y las niñas, estamos transformando
generaciones, pensamientos, y creo que estaríamos saldando una deuda de una herida emocional muy grande que tenemos en Colombia. Bueno, Camilo, ya para terminar y terminando con este diálogo, adelantándonos un poco en el futuro y si Iván Duque llega a sancionar esta ley y empieza a regir en el país, ¿cree que traería beneficios para Colombia? ¿Estaríamos avanzando como sociedad y como protectora de los derechos de los niños? Claro que sí, hay países en Europa que ya han implementado estas medidas. Y lo que hace estos países es que, o sea, nosotros no lo creemos porque lo minimizamos un montón, pero cuando estos países han implementado estas medidas, han notado un cambio muy grande en el comportamiento de sus generaciones. Y cuando hablamos de esto, también estamos impactando en muchos aspectos, ¿no? Entonces estamos hablando desde un aspecto social, porque se convierten en sociedades mucho más pacíficas y, por decirlo así, entre comillas, civilizadas, que recurren en primera instancia al diálogo para solucionar sus conflictos, ¿sí? Sociedades que van pensando en otras formas de acompañar a los niños y las niñas, ¿sí? Que ponen a los niños y las niñas en el centro, que están mucho más atentos a lo que le está pasando a los niños y las niñas, y también personas que tienen otra conformación estructuralmente en su cerebro, ¿sí? Entonces, al no haber estado expuestos al estrés del maltrato físico o del maltrato verbal, lo que hacen es que son personas que son mucho más productivas, ¿sí? Su desempeño escolar es completamente diferente, los actos que tienen para resolver sus conflictos son completamente diferentes, y en esta misma lógica son personas que desde lo económico también aportan mucho más, ¿sí? Entonces, yo sí creo que esto aporta al desarrollo de nuestro país, un desarrollo a escala humana y un desarrollo también a escala económica, ¿sí? Y la gran invitación es eso, como primero seamos empáticos con los niños y las niñas, sepamos un poco, tratemos de entendernos y de meternos en su universo, recordemos qué se sentía ser niño y niña y démonos cuenta que la última instancia es el grito, el golpe, la patada, ¿sí? No debería ser ni siquiera una instancia para contemplar. Este siempre el diálogo, este siempre una postura de respeto y de pensar de qué otras formas podemos hacer que los niños y niñas entiendan lo que sucede en el mundo, explicarles y acompañarlos en esta etapa tan importante para su desarrollo como humanos. Bueno, claro que estaremos ahí pendiente de qué pasa con esta ley, si llega a sancionarse, si llega a regir en el país y cómo aportaría pues, a nosotros como avance de la sociedad. Bueno, Camilo, muchas gracias por hacer parte de este espacio que nos brinda una radio, por opinar desde su posición como periodista y experto en todo esto del desarrollo social y experiencias en organizaciones con los niños y en general por acompañarnos en este diálogo, ¿verdad? Esperamos poder tenerlo en otra oportunidad aquí en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Dana, muchísimas gracias por la invitación, un saludo desde Bogotá y bueno, ojalá esta ley y esta propuesta tenga unos efectos muy positivos para los niños y las niñas de nuestro país.